¿Qué tal, amigos de YouTube? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a este nuevo video de física. Y el día de hoy pues vamos a trabajar las componentes rectangulares de un vector, ¿ya? Componentes en X y componentes en Y. Como bien lo dije en el video anterior, que si no lo han visto se los recomiendo porque ahí, bueno, es importante entrar en este tema. Vamos a deducir de dónde sale estas ecuaciones, ¿ya? ¿De dónde sale? ¿Por qué se utiliza coseno? ¿Por qué se utiliza la función seno? ¿Verdad? ¿De dónde salen estas? Bueno, eh, vamos a ver si ustedes recuerdan qué es esto. Es un triángulo, sí. Pero ¿qué tipo de triángulo es? A ver si ustedes se acuerdan. Es un triángulo rectángulo, sí, es cierto. ¿Verdad? Vamos a medio hacer acá como la escala de aquí vamos a ponerle el este, sur, no, perdón, el oeste, el este y el norte, ¿ya? Y a este le vamos a poner, yo voy a hacerlo con rojo, donde va el eje X, vamos a poner F de pues vector, ¿verdad? Le podemos poner cualquier letra, esta es la general. Y aquí lo que va en Y, le vamos a poner la componente Y. Ahora, ¿de dónde sale estas ecuaciones? Voy a utilizar un ángulo cualquiera. Voy a utilizar un ángulo de 45 grados. Va. Existen tres funciones trigonométricas. Si ustedes ya están en noveno grado, tercero básico acá en Guatemala, ¿sí? O tercer año de secundaria, ¿sí? Me van a entender perfectamente qué son las funciones trigonométricas. Si no, pues obviamente vamos a ver, son tres funciones, ¿verdad? Entonces, y el triángulo rectángulo tiene tres elementos importantes. Dos catetos y algo que se llama, normalmente los libros lo dicen así, la hipotenusa. ¿Qué es la hipotenusa? El lado más largo del triángulo rectángulo. ¿Por qué se llama triángulo rectángulo? Porque tiene un ángulo definido de 90 grados, ¿sí? Eso siempre hay que tenerlo presente. Pero a los otros dos catetos, el cateto que está enfrente al ángulo que estamos utilizando, que sería este, le vamos a llamar cateto opuesto, ¿sí? Porque está enfrente. Y al cateto que está pegado tanto al de 90 grados, bueno, al de 90 grados para ser más exacto, al de 90 grados o al de referencia, le vamos a llamar cateto adyacente, ¿sí? Entonces, el que está enfrente se llama cateto opuesto, generalmente se representa así, y el que está pegado al de 90 y al de 40, al de referencia, se llama cateto adyacente, que nosotros vamos a representar esto como cateto opuesto FY o componente en y cateto adyacente como componente X. Va. Ahí está. Pero, ¿qué es lo que sucede con las tres funciones trigonométricas? El seno de un ángulo nos dice que eso va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Ya? Ahí está. Y el cateto, perdón, el coseno va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Nosotros vamos a cambiar cateto opuesto por componente en y cateto adyacente por la componente en X. Va. Esas son las funciones. Está la tangente. Bueno, lo voy a poner acá. Aunque esa tangente la vamos a utilizar en el siguiente video, que es el ángulo. Pero
que sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿ya? Bueno, entonces, ahí está. Ya tenemos las tres funciones básicas, son básicas. Entonces, bueno, ahora, fíjense, miren pues, miren. Aquí voy a hacer una corrección. H, que es la hipotenusa, va a ser F original. ¿Qué es F original? El vector. Esa va a ser F, va. Pero nosotros lo vamos a transformar. H es F, ¿ya? Voy a poner acá que la H es F, va. Ahora, fíjense pues. Voy a hacer la deducción acá, porque no podemos empezar a resolver los dos problemas si no entendemos de dónde salen las fórmulas, ¿ya? Entonces sí es importante saber de dónde se origina. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar y aquí yo voy a poner que tengo un ángulo de, dije 45 grados. Alguien va a preguntar, profe, pero ¿es un ángulo de 60? ¿Es un ángulo de 220? Sí, ya sé que es un ángulo de 220, perfecto. Pero solo es un ejemplo general para que entendamos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a poner que el seno del ángulo, ¿sí? Aquí está. ¿Cuál es el ángulo? 45 grados. Va a ser igual a ¿qué? Al cateto opuesto, que era cateto opuesto, componente en Y, dividido la hipotenusa, que es F, ¿ya? Ahí está, va. Pero ahí no está despejado. Lo que vamos a hacer acá es, ¿esto qué es esto? Es una división. La F, que es el vector que está dividiendo, va a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces, voy a poner acá, F por el seno de 45 va a ser igual a la componente en Y, ¿ya? Que en este caso 45 es el ángulo de referencia, el ángulo que quiero usar, ¿ya? Y ahí está, ¿sí? Y bueno, incluso si yo no quiero utilizar ese ángulo de 45 porque solo estoy deduciendo de dónde sale cada cosa, voy a quitar el ángulo de 45, voy a poner un ángulo teta, es T en griego, y ahí está. Y aquí está de dónde sale la componente en Y, ¿sí? Que uno siempre del lado izquierdo pone componente en Y es igual a al vector o a la fuerza del seno por la fuerza o el vector por el seno del ángulo. Va. Ahora, coseno, ¿de dónde sale? Coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente, que en este caso va a ser componente de X dividido la hipotenusa, que era F. Vuelvo a despejar. F por el coseno del ángulo va a ser igual a la componente en X. Y ahí está. De ahí se derivan nuestras dos ecuaciones. Alguien va a preguntar, ¿tenemos que despejar? No, ya están despejadas. ¿Qué era lo que quería yo? Que ustedes conocieran de dónde salía cada formulita. Sí, cada cosa tiene una razón de ser. Esto es ciencia. Hay que comprobar de dónde sale. ¿Ya? Entonces, voy a borrar acá. Voy a hacer una división. Ahí está, va. ¿Qué voy a hacer? Voy a escribir las fórmulas que es. Vamos a ver. Voy a poner como algo general. La componente en X del vector fuerza, digámoslo así, va a ser igual a la fuerza o al vector por el coseno del ángulo. Y la componente en Y va a ser igual al vector fuerza o al vector, ¿verdad?, del seno del ángulo. Ahí está. Cosas importantes que tenemos que saber o quiero que ustedes tengan bien presente es que aquí puede que nosotros dibujemos, hagamos un gráfico o puede que no. O sea, eso
¿Es obligatorio? No. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Lo voy a dibujar por tema explicación, pero ustedes no lo tienen que dibujar, o sea, no se preocupen. Ya, o sea, no tienen que dibujarlo si no quieren. Voy a poner número 1, número 2, porque vamos a resolver dos problemas, que ahora sí me voy a meter en materia a lo que quiero lograr. Entonces, y aquí no tenemos que utilizar escalas. Voy a dibujar, voy a poner acá un punto X, ¿ya? Y dice 60 grados, ¿ya? Entonces yo voy a agarrar mi transportador, voy a medir 60 grados. Alguien va a preguntar, profe, ¿y cuántos centímetros tenemos que ponerle a eso? Los que ustedes quieran, porque aquí no nos exigen una escala o una medida como tal. Y acá yo voy a dibujar, bueno, acá es por simetría más que todo, pero bueno, lo voy a hacer para... Y ahí está. Va. Ahí yo ya tengo mi vector fuerza. Acá hay 60 grados. ¿Cuál es el vector? 200 newton. Entonces, 200 newton va a ser igual al vector fuerza. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a dibujar acá esto, porque esto me va a servir para poder poner las componentes, ¿ya? Entonces, la que está en X, y a mí me gusta dibujar esto. Yo insisto, esto no es obligatorio dibujarlo, más lo hacemos por tema explicación, así que no es necesario que ustedes lo dibujen. Entonces, miren pues. El ángulo sale, bueno, noroeste. Tendría que haberlo dibujado. Tendría que haber dibujado, quiero ver, de este lado, por decir algo. Pero bueno, ahí está, ahí se va. No, ahí está bien, sí está bien. Va. Entonces, fuerza en X, o la componente en X del vector fuerza y la componente en Y del vector fuerza. Ahí está. Ahora, tenemos que tener presente algo bien importante. Hay signos. Cuando hagamos las operaciones van a ver, unas van a salir positivas, otras negativas. Entonces, ¿hacia dónde va el ángulo? Hacia la derecha, que es el este, y hacia el norte. Entonces, fíjense pues, voy a escribir aquí algo que se llama clave. Bueno, voy a mencionar. Al este y al norte, las componentes van a ser positivas. Y al oeste y al sur, las componentes van a ser negativas, ¿sí? La componente en X, si va al este, ¿ya? Va a ser positivo, y si va al norte, también va a ser positiva. Si fuera caso contrario, pues serían negativas, ¿ya? Igual. Pero yo lo hago para que ustedes entiendan por qué son positivas. No es solo, es que salió positivo porque la calculadora me arrojó ese resultado. No. Me gusta demostrar esto y pues hay que tenerlo presente. Entonces, ahora sí, vamos a pasar. Dice, ¿cuáles son las componentes en X y Y de una fuerza de 200 newton con un ángulo de 60 grados? Acá le puse la incógnita. Entonces, yo ya tengo mis ecuaciones, ya deducimos de dónde salen. Ahora voy a trabajar esto, ¿verdad? Como el vector se llama fuerza, F de fuerza, si fuera velocidad le ponemos una V, eso no hay problema. La fuerza en X va a ser igual al vector fuerza. ¿Cuánto es el vector fuerza? 200 newton. Por, ¿qué? Coseno, ¿sí? Del ángulo. ¿Cuál es el ángulo? 60 grados. Entonces, esto va a ser igual, ¿ya? Voy a hacer la misma. El vector, la componente en Y del vector fuerza va a ser igual a 200, ¿sí?
por el seno de 60 grados. Y aquí vamos a utilizar algo que se llama, creo que ustedes la conocen, esto se llama calculadora científica. Vamos a ver si sale en el video porque pues me gustaría. Miren pues, vamos a configurar la calculadora en grados. ¿Cómo? En la pantalla tiene que estar, voy a acercar la calculadora, la letra D, degree en inglés. Eso significa grados, ¿ya? Vamos a utilizar estas tres teclas, sin, cos y tan. ¿Va? ¿Qué voy a hacer? Vamos a meter a la calculadora 200, vamos a echar la tecla coseno, vamos a poner 60 y le vamos a dar igual, ¿sí? Otra vez, 200 coseno de 60, eso nos va a dar 100. ¿100 qué? Newton. Entonces la componente del vector fuerza en X son 100 newtons. Y, o sea que del origen para acá hay 100 newtons, digámoslo así. Ya. Si utilizamos escalas, pues está bien, ¿ya? Ahora, la componente en Y es lo mismo, solo que vamos a poner 200 seno, sí, seno de 60. Eso nos va a dar 173.20, aquí hay un 5 a la par, 173.21 le vamos a dejar, ¿ya? 173.21 newtons y listo, ahí está. ¿Cómo saber si mis respuestas están correctas? Hay dos formas de saberlo. Una, que tiene que tener sentido, porque dijimos que esto va al este y al norte, entonces tienen que ser positivas, pues sí son. Dos, que las dos componentes tienen que ser menores al vector fuerza o al vector que nos dieron. O sea, la componente en X tiene que ser menor a 200 y la componente en Y tiene que ser también menor a 200. Si se pasa, está malo, ¿sí? Porque al final esto es un triángulo rectángulo, se aplicaría algo que se llama teorema de Pitágoras, que lo vamos a ver en el próximo video. Entonces, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Y ahí está, ya está las componentes X y Y de la fuerza de 200 newtons. Entonces podríamos decir las componentes en X y Y de la fuerza de 200 newtons son 100 newtons y 173.21 newtons. Va. Y ya. Ahora. Y listo. Ahora, si ustedes creen que ya entendieron esto, pues yo les invito a que resuelvan el segundo, ustedes solitos. Profe, ¿hay que dibujar? No, lo pueden hacer. O sea, ya tienen el dato ahí. Solo es meter cosas a la calculadora y ya. Pero yo lo voy a hacer con gráfico para que ustedes vean por qué va a haber una variación aquí, ¿sí? Entonces dice, encuentre las componentes X y Y de una fuerza de 400 newton con un ángulo polar, un ángulo general de 220 grados. Entonces voy a dibujar, voy a poner acá el punto de origen, agarro mi transportador. En estos temas lo que tenemos que tener a la mano son tres cosas: regla, transportador y calculadora. Tres cosas básicas. Si no las tenemos, no vamos a poder. Entonces yo vengo aquí y voy a calcular mi ángulo de referencia, que son, vamos a ver, aquí 220 grados. Va. Y ahí está. Y ya, ahí está, ya lo tenemos. Va. Entonces yo vengo, otra vez insisto, no es necesario tener una escala como tal. Ahí está. Va. Y acá yo voy a dibujar, ¿verdad?
pues solo para completar el triángulo, ¿verdad? Bueno, voy a borrarle un poquito para que quede, ahí está, va, perfecto. Entonces yo voy a hacer esto. Bueno, voy a va, ahí está. Y listo, va, ahora otra vez voy a hacer esto de acá. Ya sabemos, oeste, norte, este, sur. ¿Qué fue lo que yo dije al principio? Que si las componentes apuntaban al este y al norte, iban a ser, las dos componentes iban a ser positivas. Si una apunta al oeste y la otra al sur, las dos van a ser negativas. Pero si hay una variación, si una apunta al oeste y al norte, pues en X va a ser negativa y en Y va a ser positiva. Acá lo vamos a ver. Bueno, ya sabemos que esta es la fuerza en X. Acá tenemos el vector fuerza, que son 400 newton, y el vector Y de la fuerza. Ahí está, va. Ya dibujé solo para que nosotros tengamos una noción o sepamos, mejor dicho, por qué da negativo. Entonces, podemos hacer esa parte ahí. La respuesta automáticamente la calculadora la va a tomar como negativa porque la calculadora ya leyó el ángulo, ¿sí? Entonces voy a poner acá la componente X del vector fuerza, que son 400 newton, por el coseno de 220 grados, ¿verdad? Y la componente en Y del vector fuerza, que son 400 newton, por el seno del mismo ángulo, 220 grados. Va. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No vamos a poner ni un signo positivo ni un negativo. Voy a agarrar la calculadora. Voy a poner aquí, espero que sí se mire, 400 por coseno de 220 nos va a dar, fíjense, ya está negativo, menos 306.42 menos 306.42 aproximado newton, ¿ya? La calculadora ya detectó que eso iba a ser negativo. Ahora ustedes ya saben por qué es negativo, porque va a la derecha. El ángulo va hacia el sur y también va al oeste. ¿Qué pasaría si tuviéramos un ángulo aquí? Por ejemplo, uno de 45 grados. Sé que la componente en X va a ser negativa y en Y va a ser positiva, ¿sí? Solo es como para que ustedes lo tengan presente, porque se da la casualidad que algunos piensan, entonces si una es negativa, la otra también es negativa. No, este fue un ejemplo que se dio así, ¿verdad? Pero ustedes ya ven, ya se dieron cuenta por qué las dos van a ser negativas. Entonces yo voy a poner aquí el negativo de una vez. Yo ya sé que mi respuesta va a ser negativa, lo sé previamente. Y vamos a poner otra vez, me encanta hacer esto, 400 por el seno de 220 nos va a dar menos 257.12. Y ahí está. Y listo. Ya tenemos pues las componentes tanto en X como en Y de los dos problemas. Entonces ya vamos ahora. Quiero mostrarles esto. Voy a dejarlo aquí escrito para que ustedes lo tengan. Claves. Vamos a ver. Este y norte van a, vamos a ver, va a ser positivo, componentes positivas.
oeste y sur van a ser componentes negativas, ¿ya? También se da la casualidad, el este y el sur, entonces va a ser, el este va a ser positivo y el sur va a ser negativo, o sea, va a haber una positiva y una negativa. O si se nos da la casualidad de que sea oeste y norte, en X va a ser negativa y en Y va a ser positiva. Ahí está, claves. Claves de los signos de las componentes rectangulares. ¿Ya? Ahí está. Si es este y norte, las dos son positivas. Si es oeste y sur, las dos son negativas. Si es este y sur, o bueno, si va al este y al sur, va a ser una, en X va a ser positiva y en Y va a ser negativa. Y si es oeste-norte, en X va a ser negativa y en Y va a ser positiva. ¿Ya? En el video anterior no se los dije, pero quiero que esto se lo graben o lo tengan presente. El este, ¿qué ángulo es en el este? 0 grados. En el oeste, ¿qué ángulo es? 180 grados. ¿Ya? En el norte, ¿qué ángulo es? 90 grados. En el sur, ¿qué ángulo es? 270 grados. ¿Ya? Si a ustedes les dan componentes donde dice la fuerza de 200 newton hacia el este, saben que el ángulo, porque siempre hay que utilizar un ángulo de referencia, es 0 grados. Ahí está. Esas son claves o tips que nos van a servir un montón. Así que ahora sí, con esto termino mi explicación. Pues hoy aprendimos cómo sacar las componentes rectangulares de dos vectores, de un vector, ¿verdad? Y pues vimos muchas cosas, deducimos de dónde sale las dos fórmulas que están acá. Entonces espero que les haya gustado el video. Si es así, pues denle like y sin más que decir, nos vemos en el siguiente video donde vamos a ver la fuerza resultante. Bendiciones.